no sé qué me apareció un cartelito que están grabando. Sí, sí. Y me parece en estos tiempos de pandemia, yo he tenido muchos abuelitos que han fallecido Ajá. por el tema del COVID. Y realmente es difícil hacerlos, acompañar el duelo porque uno no tiene mucha palabra para decir. Eso. Es más el silencio, es más la escucha, es más, Eso. y ni siquiera tenemos la posibilidad de abrazarnos. Entonces Encima, está claro, la bueno pandemia sí dificulta ese aspecto también. esto Sí. de que, a ver cómo abordar estos temas, cómo poder acompañar, cómo poder consolar, cómo poder hacer sentir al otro que, bueno, que nosotros creemos en la vida eterna y que de esta tristeza profunda poder salir adelante y poder hacer ese duelo, porque está el enojo, porque está la negación, porque está todo lo que está, que sabemos que todos lo sentimos, pero que no están solos. Entonces me pareció bueno poder, en estos tiempos donde han habido tantas pérdidas, poder hacer esto. Poder hacer esto. Perfecto. Informarme un poco y ver cómo aportar. Bienvenida, entonces. Muchas gracias. Gracias. La veo en la pantalla a Zulma Gómez también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Yo soy de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Ahora estoy en catequesis en la capilla Stella Maris, que pertenece a la parroquia San José. También estoy en Santa Clara y bueno, en la pastoral de la salud, también del Hospital Pena. Así que también me interesó el tema. Estoy también anotada en el de bioética, en el curso de bioética. Bueno, este tiempo nos permite dedicarnos, ¿no es cierto? Y estar... Exactamente, aprovechar estos espacios, ¿no? De formación. Sí. Bien, y de el compartir. Tema, sí, claro, compartir experiencias y aprender, y siempre tenemos, es buena la experiencia de los otros, y más en el tema del duelo, ¿no? Donde uno siente que le faltan palabras realmente, así que... Bueno, bienvenida también. Bueno, muchas gracias, padre. Bien, veo en mi pantalla a Cuca Niveiro también. ¿Nos puede contar un poquito de dónde es? No sé si anda con audio, a ver. A ver, porque tiene el audio apagadito. Hola, buenas tardes. Ahora sí, bien. No puedo conectar la cámara en este momento. No importa, tranquila. Estoy haciendo un trámite, así que perdona. ¿Cómo es? Bueno, soy de Resistencia Chaco y siempre me interesó este tema, más en este tiempo que este año que hemos vivido. Y como no sé desempeñarme para acompañar a familias en duelo, entonces por eso este es mi interés, digamos. Pertenezco al movimiento de Schoenstatt con mi esposo y somos catequistas también. Y bueno, también estoy haciendo una diplomatura en acompañamiento a familias en crisis. Bien. Un amplio panorama de trabajo. Bienvenida entonces. Y soy mediadora también. Gracias. Bien. Bueno, vamos a tener que pedirle que a Cuca nos dé clase a nosotros, porque viste... Sí, porque la verdad tiene un currículum, así que... No, y además todos perfiles, digamos, que son de acompañamiento, así que súper rico. Todo acompañamiento, sí. Bueno, gracias por estar y por lo que nos van a brindar. No, bienvenida. A ver, ¿quién me falta? Yo ya perdí en el hilo de... Te falta Juan Pablo, que no es Juan Pablo, me parece. No, disculpen, soy la mamá de Juan Pablo, en la computadora de Juan Pablo. Bien. Es María Inés, ladrona de computadoras. Bueno, mi nombre es María Inés Pereira. Estoy en la capilla San Antonio María Zacaría, pertenecemos a la parroquia San Roque de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Sí, bien. Estoy en catequesis prebautismal. Bien. Y este tema, bueno, tan convocante,
me ha llamado a estar acá con ustedes para aprender, para tener esperanzas y llevar esperanza a nuestros hermanos. Muchas gracias. Bueno, no, bienvenido y gracias a ustedes por su tiempo para compartir este espacio. Gracias. ¿Quién más nos está faltando? Nos está faltando Claudia Margarita, estaba por ahí. Hola, Claudia. Hola, hola. Soy Claudia Margarita. Yo estoy desde Honduras. Recibí la invitación por un amigo, un hermano salesiano, que es, bueno, que es experto en catequesis, entonces él me invitó a participar y aquí estoy. También me interesó mucho el tema porque, bueno, es un tiempo en el que hemos perdido a muchas personas y el acompañamiento dentro de la catequesis en este sentido del duelo y, bueno, y para otros grupos de pastoral también se hace bastante urgente y necesario, entonces estoy aquí con mucha disposición. Bueno, bueno, Claudia. Bien. Tenemos a Nati Scheller. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpe que entré más tarde. No, tranquila. Recién estamos entrando todo y saludando. Bueno, soy de Goya, Corrientes, y me interesó porque estoy por formar acá en mi parroquia con el cura de la Congregación Redentorista, la Pastoral del Duelo. Ojo. Yo perdí a mi hija en diciembre con 19 años y bueno, realicé un proceso de duelo, me formé el mes pasado con el padre Mateo Bautista y estoy muy interesada en traer la pastoral del duelo acá a mi parroquia y bueno, estoy coordinando algunos grupos con el padre Mateo y estoy realizando mi proceso de duelo y acá estoy. Bien, bienvenida. Bienvenida. Seguramente nos va a enriquecer también desde su experiencia. Muchísimo. Gracias. Y teníamos también acá a Angélica Carletti. No, ya se presentó Angélica. Y Viviana, no sé si... Viviana estaba sin audio, dijo que era de Flores. Sí, que escribió acá por el... Y después tenemos iPhone de Silvia, que entró recién, pero no sé si tiene sonido. iPhone, Silvia, mejor dicho, no iPhone. Bueno, no sé, hay que ver si después se puede... Nos vamos presentando nosotros, si les parece. Bueno, hola. Ahí está Silvia. Silvia, hola, bienvenida, Silvia. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo recién ingresé. La verdad es que me inscribí porque también tuve una experiencia fea en la vida. También la pérdida de un hijo por suicidio. Y bueno, quería informarme un poco porque estoy por acompañar a una coordinadora, que es Natalia, para la pastoral del duelo y nada más que para capacitarme y saber. ¿Y también estás en Goya, Silvia? Estoy en Goya, Corrientes, sí. Ahí salió la tonada, ya se entendió, ahora ya sé, ya no hizo falta explicar más nada. Ahí salió Goya, Corrientes, ya está, ya no así. Hasta ahí estaba como en duda, ¿no? Pero después vino como muy clarito todo. Se entendió, ahí salió el Padre Cine y todo junto. Todo junto. Faltó la guitarra. Bienvenida, Silvia. Y tenemos ahí Sabrina, que justo se acaba de conectar recién. No sé si se quiere presentar. Esto, viste, como el que llega al final. Que llega al final. Si no, nos vamos presentando nosotros. Sabrina, ¿nos estás escuchando? Bueno, lo voy presentando entonces acá al padre Ariel Díaz. El padre Hola, Ariel, buenas noches. Ahí está Sabrina. ¿De dónde sos, Sabrina? De Villa Crespo, del Santuario Jesús Sacramentado. Acá en Capital, en Cava. Sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Sabrina, bienvenida entonces. Gracias. Les decía, bueno, ahora Yariel les va a contar un poquito más de la propuesta que tenemos preparada para caminar juntos, porque esta es una trama que se construye entre todos, como ustedes lo dijeron muy bien. Acá hay gente con muchísima experiencia.
experiencia de vida, experiencia de catequesis. Ariel es sacerdote de la diócesis de Concepción en Tucumán, ya se van a dar cuenta por un par de acentos y tildes puestos en alguna forma particular. Y Ariel además está estudiando en este momento la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Católica Argentina y preparando su tesis sobre el acompañamiento del duelo. Así que Ariel está bien, y por supuesto conectado con todos estos grandes maestros del acompañamiento, como bueno, el Mateo Bautista, que Mateo Bautista. Es uno de los grandes promotores de la pastoral del duelo y otros autores que también tenemos la suerte de leer. Así que eso en cuanto al padre Ariel. Bien, y ahora yo lo presento a Cristian, que recién les estaba hablando, Cristian Saint-Germain. Es laico, catequista, si hay que identificarlo de un modo como catequista, y es especialmente dedicado a la pastoral educativa, así que él nos va a dar también mucho esa experiencia del acompañamiento que a él le ha tocado vivir de cerca, y que de algún modo es lo que lo ha hecho interesarse en este tema del duelo, ¿no? De cómo acompañar a la familia, a los chicos, jóvenes. Él está casado, tiene 2 hijos, está haciendo un duelo de mudanza también, está elaborando su duelo de mudanza, ya vamos a hablar de esos aspectos del duelo. Y hace poco en el ISCAL también pudo compartir su experiencia, ¿no? Que a mitad de año tuvo con la muerte de una persona ahí en la institución donde ellos trabajan, y desde ahí este interés y este enriquecimiento desde la experiencia, ¿no? Qué cosa especial que tiene este tema, Ariel, que nos convoca a nuestros seres queridos, ¿no? Las personas que amamos, y que a algún momento dado, o una de las personas que amamos, que parten, y que nos convoca después a nosotros vivir algunos procesos y después a acompañar a otros, o acompañarnos, como digo yo. No es que acompañamos nos acompañamos, ¿no? Si hay algo que vamos a hablar seguramente con Ariel seguido, es que el sujeto del acompañamiento del duelo es la comunidad. No somos francotiradores, como dicen algunos, ¿no? Sino que somos en comunidad. Así que bueno, hoy le toca arrancar a Ariel, y nos va a contar la propuesta en general. Bien, bueno, vamos a comenzar estos talleres, son 4 lunes en este horario a partir de las 19, y la idea va a ser ir progresivamente entrando en el tema del duelo hasta especificar en la catequesis, ¿no? Alguien decía que era de liturgia, que no era catequesis. Bueno, la propuesta en realidad es para todo aquel que pueda tener un interés en la pastoral del duelo, y que vamos descubriéndolo como un camino en que el duelo siempre nos aparece en el camino, cualquiera sea nuestro servicio o actividad. Entonces, en estos 4 lunes vamos a ir especificando un poco. Hoy veremos más la parte general del duelo, la teoría del duelo, qué dicen los especialistas sobre el duelo, las etapas, los momentos, todo lo que el duelo se genera, que quienes hemos atravesado un duelo nos vamos a sentir identificados con algunos aspectos de los que estudian nos cuentan, ¿no? El próximo lunes vamos a entrar más de lleno a lo que es la pastoral del duelo propiamente dicho, es decir, algunos criterios, algunas indicaciones, que también la vamos aprendiendo desde la experiencia, y que ahí seguramente ustedes nos van a enriquecer desde su experiencia, ¿no? Porque vamos a ver que el duelo nunca es igual para cada persona, no se lo puede encasillar, simplemente se pueden dar pistas, y esa va a ser la idea. Y luego con Cristian ya iremos entrando más a lo específico de esta experiencia también en lo educativo, y de lo educativo a la catequesis. Pero la idea es ir haciendo un caminito en el que vamos a ir exponiendo un poco, en el que también la idea va a ser que participen, así que le vamos a ir haciendo como propuestas de participar. Ya Cristian nos va a contar esa parte más técnica que él entiende. Alguna tarea para la casa en el sentido de, bueno, algo para que durante la semana uno siga rumiando, trabajando, rezando, hasta el encuentro del próximo lunes. La idea es armar también un foro en el que tal vez durante la semana, si van surgiendo cosas, dudas, inquietudes o propuestas, las podemos ir compartiendo. No sé si vos, Cristian, nos querés hablar un poquito más de esto del foro y de...
Bueno, ustedes han recibido, además de recibir el link para el Zoom de hoy, han recibido un ingreso a un aula virtual con un usuario y una contraseña. Yo les voy a mostrar, obviamente, mi pantalla, no la de ustedes, porque eso es de cada uno, pero vamos a encontrar siempre el módulo de esta manera. Denme un segundito, que como pasa siempre, el padre Ariel me tomó esta parte por sorpresa un poquito. Ahí les voy a mostrar la pantalla de lo que sería el aula virtual, por llamarlo así, ¿no? Ustedes hicieron clic, si hacen clic en ese link que les mandó Laura, que es nuestra secretaria, Laura de Isla, secretaria del ISCA, ustedes se van a encontrar entrando acá a un aula donde tienen el logo de nuestro curso, ahí esas dos manos sujetadas que dicen mucho. El primer encuentro que nos va a proponer el padre Ariel hoy, algunos aspectos que transforman la muerte en un tabú, que es el duelo, diversos duelos en nuestra vida, la particularidad del duelo por la muerte de un ser querido, el duelo como un proceso o camino, y los tipos de duelo, ¿no? Y después le dejamos allí un foro para rezar y para compartir, el que quiere, por supuesto, durante la semana, ¿no? Esto va a ser la propuesta, no tienen mucha tarea para el hogar en cuanto a hacer trabajo y eso, por ahí veremos más adelante, y después les vamos a ir compartiendo también algunos textos que hemos trabajado con Ariel, tanto sea textos de orden un poquito más teórico, más de reflexión, de autores tanto de pastoral como especialistas en duelo, como el querido Mateo, el padre Mateo, pero también algunas por ahí materiales que se van elaborando. Acá Ariel también trabaja mucho, él está viviendo en la parroquia del padre Alejandro Puigari, y el padre Alejandro, que es el rector del ISCA, acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ha sido uno de los grandes promotores de la pastoral del cinerario, que es una pastoral muy asociada, obviamente, a la pastoral del duelo, y también hay algunos materiales, cositas que van elaborando, ya como una suerte de caminito que se recorre, de pequeño itinerario para las familias, en el caso particular del cinerario, pero eso ya viene dentro de un par de encuentros, así que, como dirían los pibes, no hay que spoilear, hay que dejar que la cosa se vaya descubriendo de a poquito. Así que entran acá, cualquier duda le transmiten ahí a Laura, que es la secretaria, que seguramente les mandó todo porque es muy, muy ordenadita, y evidentemente si pudieron entrar acá al Zoom es porque también van a poder entrar al aula con su usuario y contraseña. Tratar de no olvidarlo, no perderlo. Sí. Claudia, ¿quiere hacer una preguntita? Claudia. Está sí, muteada. No podía, con la zurda no puedo manejar la computadora. Estoy media lenta. No, vos sabés que yo quise entrar y el código, es decir, entro hasta la mitad, es decir, la contraseña que me da no me la toma. No sé si está... Bueno, volver a escribir a Laura, que es la secretaria, Ajá. y ahí te va... ¿Les pasa lo mismo a todos? Y arreglo con ella. Yo hablé con Laura, perdón, yo hablé con Laura y dijo que después de este encuentro va a estar habilitado. Lo iba a habilitar. Está bien. Claro. Bueno. Porque así no se adelante. Ese es el alumno ansioso, el clásico alumno ansioso que quiere entrar, viste, bien. El tema, creo que va a haber que poner algún pedacito de el ansioso y los duelos, que es todo un tema, ¿no? Porque no, justamente los procesos de duelo con el ansioso no se llevan bien para nada. Para nada, porque el ansioso quiere apretarse un botón y ya superar el duelo, ¿no? Y uno busca el botón y no lo encuentra en ningún lado. Es imposible. Bueno, Ariel, ¿te parece que nos pongamos un poquito en clima, en un pequeño clima de oración, para que ya después Ariel nos vaya iluminando? Les voy a compartir también, las canciones hacen parte de la formación para el duelo. Ahí estaba viendo, esta vez vamos a hacer una canción piadosa, pero a veces puede ser una canción un poquito pagana, estaba viendo el otro día unas muy, muy hermosas de Serrat. Muchas veces son canciones que cantan al duelo de la pareja, pero que en definitiva también le ponen música, le ponen palabra, le ponen sentimiento. Los recursos para expresar el duelo siempre son variados, y está muy bueno
exploremos, ¿no? Desde la imagen, el que dibuja, el que escribe, el que simplemente no le gusta cantar, pero sí la música le mueve y le hace que estos sentimientos vayan fluyendo y no estén ahí taponando el proyecto de vida, el correr de la vida. Así que bueno, comparto con ustedes, si se escucha bien me van a hacer así, y si se escucha mal me van a hacer así, por favor. Así que ahí vamos a intentar, a ver si sale todo bien. Esperen que el padre Alir me hizo cambiar de pantalla hoy y ahora se me perdió. Siempre la culpa la tiene el otro. Esto se sabe, ya se sabe que es así, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí estoy, y ahora voy a poner el sonido, ustedes me van a decir si lo van a escuchar bien. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará 1000 huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela. Portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz.
Bueno, esta canción nos ayuda a entrar en este camino que queremos que sea un camino de oración, de meditación, de poder entrar en este misterio tan importante que es el misterio del dolor y del sufrimiento, siempre mirado a la luz del amor. De hecho, vamos a descubrir que en el duelo, el sufrimiento que uno siente ante la partida de los seres queridos tiene que ver con el amor. Ustedes díganme si se ve el PowerPoint que estoy... Todavía no. Todavía no. A ver. Entonces, acá me faltó este paso, compartir. Ahí está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Nuestra propuesta entonces, bajo este título, Desafío de la catequesis en el acompañamiento del duelo, como decíamos hace rato, no se circunscribe solo a la catequesis, sino la idea es descubrir esta dimensión del acompañamiento del duelo, desde cualquier lugar que nos toque estar. Pero también aprender a descubrir a veces los propios duelos, no solo como acompañantes, sino en las propias heridas que nosotros tenemos a lo largo de la vida, como decía esta canción. La vida siempre nos va causando ciertas heridas, pero que cuando uno las asume, van sanando, llegaremos con la cicatriz, pero en el camino de la vida uno va sanando las heridas que sufre. Por lo tanto, el acompañamiento del duelo lo vamos a ver desde dos aspectos fundamentales. Uno es esta calidad humana de compadecernos de los demás, que es lo que nos permite también acercarnos con respeto al sufrimiento, y por supuesto desde la mirada de la fe que implica el misterio de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Son como dos parámetros fundamentales para nosotros como cristianos, ¿sí? La cercanía compasiva, misericordiosa, samaritana, a la luz de Cristo, del misterio de Cristo y de ese mensaje lleno de esperanza que Él nos trae. Y en este caminito que queremos ir haciendo respecto al duelo, lo primero que veíamos importante era esta realidad. Si hablamos de duelo, primero tenemos que hablar de otra realidad que a veces no nos gusta hablar, o que no estamos acostumbrados a hablar, o que se va de hablar, que es la muerte. La muerte que de repente se puede convertir en un tema tabú. Y aunque nos iguala a todos, y aunque sabemos que el misterio de la muerte nos alcanza en algún momento a nosotros y a nuestros seres queridos, vivimos en una sociedad, en un mundo donde esta realidad se puede negar, que de hecho se niega, se evade, y que eso la hace mucho más difícil asumirla cuando nos toca de cerca. Por lo tanto, un primer paso, un primer camino en el proceso del duelo es animarnos a hablar de este misterio que es la muerte. En un mundo donde hay factores que tal vez los distorsionan y no nos permiten hablar en plenitud de esta realidad, que forma parte de nuestra fragilidad, de nuestra condición humana, y que si hablamos de vida, íntimamente unida a la vida, está también el misterio de la muerte. Entonces, esa primera verdad siempre tiene que estar latente. Los estudiosos del duelo dicen, como primera verdad de algo estamos seguros cuando nacemos, es que vamos a morir. Y esto que es tan real nos cuesta asumirlo y aceptarlo. Por eso en esta primera parte, una de las grandes dificultades que conlleva la elaboración del duelo es que la muerte muchas veces se ha convertido en un tabú, en algo que no hay que hablar, en algo que no hay que decir. Cristian también nos va a contar más adelante que a veces con los niños nos cuesta hablar de este tema, lo evadimos, lo dibujamos, lo decoramos de más. Se ha perdido también otra realidad que es, antes a veces el enfermo estaba en el hogar, uno veía el proceso de enfermedad, veía morir a los seres queridos en la casa. Ahora
a veces eso está perdido porque las personas son llevadas a una clínica y tal vez no lo vemos más y mueren ahí en la separación de la familia, ¿no? Entonces, esa verdad de la muerte muchas veces está acallada o está evadida. ¿Sabes una cosa, Padre Ariel? Sí. Un pequeño comentario nada más. Sí. Cuando se estudia a los primeros seres humanos, cuando se estudia los primeros que dejan de ser homínidos y ya se habla de una persona humana con los famosos distintos hombres históricos, el hombre de Pekín, el hombre de Cro-Magnon, el hombre, el Australopithecus, etc. Lo primero que califica a la humanidad es el hecho de enterrar a sus muertos. Es el primer hecho de la cultura. Los especialistas en paleontología y antropología lo marcan como un comienzo de cultura humana, ya no animal. Y es bien interesante que rituales, precisamente el ritual frente a la muerte, aunque sea simplemente un enterratorio, ya está marcando algo muy propio del ser humano. Y yo me quedaba pensando, ¿no?, como al contrario, a veces hemos perdido aquello que es más profundo y más ancestral en nuestra cultura. Perdón, Ariel, eso solo. No, perfecto, perfecto, exactamente. De repente esto que es como el inicio de la cultura se ha convertido en una tendencia cultural actual, el evadirlo, el escaparse, el no querer hablar. Consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, porque ese es el tema. Ahora con los avances de la ciencia, la medicina, que se ha logrado mejorar la calidad de vida y que eso es bueno, se ha logrado prolongar un poco la vida, también se conlleva este riesgo de pensar que se puede vencer la muerte y es algo que chocamos como humanidad contra esa pared. La muerte está ahí. La muerte no es algo que lo podemos evadir porque forma parte de nuestra condición. Entonces, en estos avances de la ciencia, de la medicina, a veces se corre el riesgo de creer que también vamos a poder evitar esta realidad que es la muerte, entonces se la va empujando hacia más adelante y no hay que hablar de ese tema, que nos frustra de algún modo nuestras ansias de quererlo manejar todo. En segundo lugar, puede haber una banalización también de la muerte. Uno ve hoy en los noticieros muerte por todas partes, en las redes sociales. De algún modo se bombardea tanto con esto que también pierde la densidad de lo que es la muerte. De repente nos familiarizamos tanto en el sentido de mostrarlo sin mucho respeto a esta realidad que nos va haciendo perder también el sentido más profundo del misterio de la muerte. Pero junto a esta realidad cultural del mundo, también a veces desde nuestra fe nos cuesta hablar de la realidad de la muerte. O solucionamos todo rápido recurriendo al misterio central de nuestra fe. Ante el misterio de la muerte, obviamente que lo que nos sostiene y nos ilumina es el misterio de la resurrección de Cristo. Pero antes de la resurrección está el misterio de la muerte. Y a veces nos cuesta hablar de ese tema y lo saltamos rápidamente, le quitamos la densidad de lo que tiene el misterio de la muerte para el cristiano. De hecho, los primeros cristianos celebraban con tanta alegría la Pascua porque reconocían la herida profunda que produce la muerte. Entonces, para poder entender los sentidos más profundos de nuestra fe, es necesario mirarla con el respeto que se merece a esta realidad que es la muerte. De hecho, cuando uno toma los textos bíblicos del Antiguo Testamento, la gran frustración del hombre es el misterio de la muerte. En el Antiguo Testamento no está la concepción aún de resurrección. Y Cristo es el que trae esta novedad. Y por eso introduce algo nuevo. Pero esa novedad que introduce, la introduce gracias a la otra realidad que estaba presente y era como la frustración del hombre. La muerte ponía fin a nuestra existencia plena que Dios nos había dado y Cristo trae esta nueva realidad. Entonces, tanto desde la cultura como a veces también del modo en que transmitimos la fe, el misterio de la muerte puede estar acallado y de algún modo le quitamos la densidad que esto tiene que tener. Por eso, como algunas aclaraciones que nos pueden iluminar en este sentido, en primer lugar, para un buen proceso y camino del duelo tenemos que tomar la muerte en toda su seriedad. Solo así podemos comprender
la alegría de la Pascua y el mensaje cristiano. La muerte, en todo su sentido más profundo, es lo que nos permite también entender la Pascua en su sentido más profundo. Y al mismo tiempo, en nuestro modo de celebrar la fe, cuando por ejemplo celebramos la Semana Santa, nosotros nos focalizamos en el misterio del Viernes Santo, Cristo muere en la cruz, y en el domingo de resurrección, Cristo resucita al tercer día. Pero acallamos el misterio del Sábado Santo, la atmósfera del Sábado Santo, que tiene que ser narrada y recuperada, así como el Viernes Santo, con toda la dureza de la muerte de Cristo y la alegría del domingo de resurrección. El Sábado Santo constituye el silencio del misterio de la muerte, pero al mismo tiempo es un silencio lleno de esperanza. El Sábado Santo es el día en el que uno entra en la densidad del misterio de la muerte de Dios, pero en esa densidad del misterio de muerte resuena ese eco de la resurrección. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, resuena esa esperanza de salvación. Entonces, recuperar esta densidad del misterio de la muerte nos da una primera pauta en la pastoral del duelo, que para mí es fundamental. La fe y la esperanza cristiana no nos deshumanizan. El dolor que provoca la muerte se relaciona con otra realidad que la canción que escuchamos hace referencia. Se relaciona con el amor. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos duele la partida de los seres queridos, la separación? No porque no tengamos fe o esperanza, sino por la realidad del amor que implica la ruptura física de vínculo con el ser querido. Entonces, no podemos quitarle importancia al dolor que provoca. Y eso nos va a ayudar porque a veces cuando muere alguien, inmediatamente le decimos, bueno, ya está bien con Dios en el cielo. Bueno, la persona que sufre sabe que está bien, pero me duele de no tenerlo hoy aquí conmigo. Entonces, eso nos hace más cercano a aquel que sufre el dolor cuando no le quitamos importancia a esa realidad. Vamos a ver más adelante, cuando veamos algunos textos bíblicos, Jesús llora ante el misterio de la muerte de su amigo Lázaro. O cuando la viuda va a sepultar a su único hijo, dice Jesús se conmovió, quedó turbado. O sea, el misterio de la muerte produce turbación, produce dolor, produce angustia, produce tristeza. Y en medio de esa tristeza, el cristiano siente el eco del misterio de la resurrección, la fe en la vida eterna, que nos va a ayudar. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no es algo que se pueda negar u ocultar. Entonces, como primer paso, nos parecía importante hablar de este tema tan tabú, que es la muerte, ¿no? Que a veces lo queremos acallar, y que obviamente tenemos que buscar los modos, sobre todo para hablar a los niños, para hablar a los jóvenes, pero es un tema que tiene que ser hablado y que no tiene que quitarse la densidad que tiene y todo lo que genera al ser humano el misterio de la muerte. Damos un pasito más. En torno a la muerte, entonces, entramos a la realidad que nos ha convocado un poco acá, que es el duelo. Que el duelo es justamente la respuesta a ese misterio de la muerte. El duelo es una palabra, cuando uno busca en el diccionario un poco el origen, se relaciona con dos términos que parecen que no tienen conexión, pero en realidad sí la tienen. Por un lado, el duelo como el sentido de aquellas batallas que se hacían, se batían a duelo dos personas para resolver un problema. A veces en las películas de antes estaba eso, que se daban la espalda, hacían unos pasos, 10 pasos, y se daban vuelta y disparaban, y bueno, uno mataba al otro. Resolvían un problema a través de ese combate. Por otro lado, el duelo también proviene del dolor, del misterio del dolor que provoca ciertas separaciones o rupturas. Estos dos términos están íntimamente relacionados porque el duelo, como batirse a duelo para resolver un problema, se relaciona con que el duelo es batirse ante esa situación de sufrimiento que me genera el misterio de la muerte. Por lo tanto, nosotros al duelo lo tenemos que entender como un camino, como un proceso, como algo dinámico. Hace rato nombrábamos
al gran padre Mateo Bautista. Y él le gusta hacer distinción de palabras. Él siempre dice que hay que ser cuidadoso en las expresiones respecto a la muerte y respecto al duelo. Y él hace una primera distinción en cuanto empieza a hablar del duelo. Él dice, es muy diferente decir que estoy de duelo a decir que hacemos un duelo. Estar en duelo, dice el padre Mateo Bautista, da una sensación de quietismo y de, bueno, cruzo los brazos y el tiempo lo curará todo. Y hasta nos puede hacer caer en un victimismo. Hacer el duelo implica afrontarlo. Es decir, bueno, tengo esta realidad y la tengo que afrontar, es decir, ser protagonista. No es lo mismo estar de duelo, que implicaría un quietismo, a hacer el duelo, que implica soy protagonista. Este dolor que me genera la muerte del ser querido, lo tengo que afrontar de algún modo. El duelo, entonces, vamos a descubrir que es connatural al ser humano. ¿En qué sentido es connatural? Quiere decir que vamos a descubrir que nuestra vida está marcada por diferentes separaciones o pérdidas de cosas o personas. De hecho, si tuviésemos que dar una definición, podemos decir que el duelo es la respuesta normal o natural del ser humano ante una pérdida o separación de alguien o de algo. ¿Por qué de alguien o de algo? Porque no solo hacemos duelos por las personas que mueren, sino ahora vamos a descubrir que nosotros hacemos duelo por diferentes pérdidas que tenemos a lo largo de la vida. Por ejemplo, una ruptura, ya sea de matrimonio, o quien está de novio, quien tiene un vínculo de amistad. Cuando se produce una ruptura con esas personas, hay un duelo. Hay que afrontar todo el dolor que nos generan esas rupturas. O hacemos duelo cuando perdemos un trabajo, por ejemplo, quien estaba con un empleo y de repente queda desempleado, hace todo un duelo por lo que pierde, hace todo un duelo por la angustia que le genera esta situación. Hacemos duelo en la medida en que vamos avanzando en la vida, en la medida en que envejecemos, vamos como nuestras etapas de la vida van quedando atrás. Se hace duelo también por las diferentes etapas de nuestro crecimiento. Otro tipo de duelo es a veces en la enfermedad. Y en este tiempo de COVID, que hablé con muchas personas, ellos me contaban que el hecho de enfermarse de COVID para algunos los llevaba a hacer un duelo, porque decían, bueno, otros han muerto, tal vez a mí me toque morir a causa del COVID ahora que estoy internado, o que me ha dado positivo el análisis que hice. Entonces los hacían entrar en un proceso de duelo de la propia vida y existencia. La enfermedad también nos pone ante esa realidad. Entonces, el duelo es un término muy amplio, que es la respuesta a todas las pérdidas, como decíamos, de alguien o de algo a los que estamos afectivamente unidos. Y volvemos a este elemento que decíamos al comienzo, el duelo tiene que ver con el amor, el dolor que sentimos por la muerte de alguien o la separación de algo, está relacionado con el amor o la vinculación que nos une a esas realidades. Visto así, si se quiere, bajo este aspecto, nuestra vida está marcada por los duelos. A lo largo de nuestra vida estamos atravesados por la realidad del duelo, de diferentes tipos, de diferentes especies, de diferentes maneras. Pero siempre en la vida nos atravesamos con las realidades de pérdidas que nos llevan a hacer esos diversos duelos. Obviamente nosotros en este taller nos vamos a referir a aquellos duelos que proceden de la muerte de un ser querido. Nos focalizamos sobre eso. Y nos focalizamos sobre eso por dos motivos fundamentalmente. Primero, por la intensidad de los sentimientos que generan la muerte de un ser querido y la ruptura de esos vínculos. Y en segundo lugar, por la irreversibilidad de lo definitivo de la muerte. Porque uno cuando sufre una ruptura sentimental, dice, bueno, capaz que encuentre a alguien más, o si me he peleado de un amigo, bueno, tengo mis otros amigos. Si pierdo un trabajo, tengo la esperanza de que bueno, voy a conseguir otro trabajo.
puedo ir haciendo otras changuitas hasta que consiga un trabajo más estable, o en las crisis de la edad también, uno puede decir, bueno, pero todavía tengo vida, puedo seguir disfrutando, puedo programar de otro modo lo que me pueda quedar de vida, o cuando estoy enfermo siempre tengo la esperanza de puedo sanar, puedo resolver algunos asuntos que puedo tener con alguien, pero la muerte nos genera una ruptura que marca un antes y un después en nuestra existencia, ¿sí? Entonces por eso nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en esto. Pero queremos entonces recuperar esta idea de duelo como un camino, como un proceso que tiene etapas, que las vamos recorriendo, que las tenemos que asumir con protagonismo de esto de estar de duelo y hacer de duelo. El duelo implica afrontar esta situación que nos sale al camino. Un pasito más vamos a dar y nos encontramos con, ante la muerte entonces, nosotros decimos que la respuesta natural del hombre es el duelo. El duelo es un proceso, un camino en el cual nosotros vamos integrando a nuestra vida esa realidad que nos genera el misterio de la muerte. Por lo tanto, hacer el duelo o elaborar el duelo o concluir un duelo, que vamos a ver que es posible concluirlo, no tiene que ver con olvidar al ser querido. El duelo no nos hace olvidar a la persona amada. El duelo, en segundo lugar, no nos borra el dolor. Nos enseña a integrarlo en la vida. Quien ha sufrido la muerte de un ser querido, siempre van a haber fechas en las que va a doler especialmente, van a haber lugares que nos van a doler especialmente porque nos traen el recuerdo y los vínculos que nos unen con el ser querido. Por lo tanto, la elaboración del duelo tiene que ver con integrar a la vida esta realidad que ahora se nos presenta. La elaboración del duelo va a tener que ver con esta capacidad de retornar a nuestras actividades, que va a ser una nueva normalidad, así como hablamos del COVID, cuando regresamos a la nueva normalidad, no va a ser igual que antes, porque hay algo que ha cambiado, pero va a ser una realidad que yo tendré que ir construyendo e integrando esta situación. Tengo una o varias personas que hoy físicamente no están, pero que no quiere decir que no pueda seguir vinculándome con ellos. De eso se trata la elaboración del duelo, integrar esta nueva realidad que hoy me está tocando vivir. Y en este estudio de la elaboración de los duelos, nosotros nos vamos a encontrar con muchos autores, hay muchísimos autores, nosotros ya le vamos a sugerir algunos, pero hay muchísima bibliografía escrita sobre el duelo, sobre la elaboración, y todos en general la entienden como esto, como un tiempo y un itinerario. Como decía Cristian al comienzo, para el ansioso el duelo puede ser complicado porque implica tenerse paciencia, y acompañar implica tenerle paciencia a los tiempos en el que cada uno va elaborándolo. E implica un itinerario porque uno tiene que ir recorriendo, uno tiene que ir identificando algunas cosas, que es lo que los estudiosos, especialmente a partir de la psicología, intentan explicar, ¿sí? Los estudios del duelo tienen que ver con eso. ¿Qué características van apareciendo en alguien que está haciendo un duelo que nos pueda ir ayudando a descubrir cómo lo va haciendo, cómo lo va elaborando, si está avanzando, si se ha estancado, cómo lo puedo ayudar? En eso nos ayudan los estudios de las diferentes corrientes de la psicología que hay. Nosotros no vamos a tomar ninguna en particular. Por ejemplo, Kubler-Ross es una de las grandes especialistas del duelo, que marca 5 etapas del duelo. A partir de ella, otros estudiosos lo han cuestionado, ¿no? Pero desde ella se habla como una serie de sentimientos que van a ir apareciendo en el camino del duelo. Ahí no se ponen de acuerdo, unos dicen que son tantas etapas, unos dicen que son 5, unos que son 7, unos que son 4. Por eso nosotros vamos a tomar en general los rasgos que estos autores suelen dar. En un camino del duelo, dicen estos autores, primero hay que reconocer que es común experimentar pena y dolor. Pena y dolor que tienen que ver con los sentimientos que muestran el inicio
de este camino de aceptación del duelo. Perdón, padre, ¿le puedo hacer una pregunta ahí antes que avance? Sí. ¿En la iglesia o usted, mejor dicho, personalmente usted, acepta la bibliografía de Elizabeth? Porque hay algunos sacerdotes que no están con esa bibliografía. ¿Me entiende lo que le pregunto? Sí, entiendo. Mira, es una bibliografía de referencia. Quien estudia el duelo necesariamente pasa por ella. A mí me lo dijeron así, y yo cuando entré a estudiar el duelo, sí. Así como todos los caminos de duelo en Argentina me llevaban al padre Mateo Bautista, que después me tuve que comunicar de él para que mire. En el campo de la psicología, ayudan eso, obviamente, como te digo, otros autores. Hay un autor que es muy bueno, que ya le vamos a sugerir, que se llama apellido Berra. Él toma estos 5 etapas de Kubler-Ross y agrega 2 más desde el lugar cristiano. Sí, alegra la transformación y la celebración. Sí, tranquila, porque ella es una estudiosa y lo estudia desde la experiencia de moribundos, o sea, ella tuvo contacto con gente moribunda, ¿sí? Exacto. Pero sí, son aceptables. Ok. Bien. Entonces volvemos a esto. Experiencia de pena y dolor. ¿Qué es lo que decíamos al comienzo? Un primer rasgo que tenemos que identificar en nuestros propios duelos y para poder acompañar es saber que el dolor se tiene que manifestar. A veces, como no sabemos la manera de acompañar en ese dolor o nos hace sufrir, ver sufrir al otro, lo queremos que rápido pase el dolor porque no lo queremos ver sufrido, porque no sabemos qué decirle. El primer paso es entender que si hay muerte, hay dolor, y hay dolor porque hay amor. Entonces, no se puede a alguien, no llores, bueno, ya no te pongas así, no. Déjalo que llore, déjalo que exprese, déjalo que pueda manifestar ese dolor, porque si ese dolor no se manifiesta al comienzo, que es el momento de mayor intensidad, va a salir en otro momento. Para poder ir haciendo un sano elaboración del duelo necesitamos entender que hay dolor. En segundo lugar, los autores, que es aquí donde suelen aparecer estas etapas que marca Kubler-Ross, pero también muchos otros autores, hay una serie de sentimientos que aparecen. Junto a ese dolor propio de la separación física del ser amado, aparecen otros sentimientos como ira, culpabilidad, resentimiento. Es común que aparezca un enojo, por ejemplo, ya sea el enojo con la persona que ha fallecido porque no se ha cuidado y se ha enfermado, o si ha sido en un accidente, hay un enojo, yo le he dicho que no salga y ha salido. Hay un enojo con los médicos a veces que dice cómo no lo ha atendido mejor o me lo han descuidado. O a veces enojo con el gran culpable que comúnmente convertimos, Dios. Dios tiene la culpa de que mi ser querido se ha muerto, yo le he pedido a Dios y no me ha escuchado. O sea, el enojo, la ira, es un sentimiento común que aparece ante el misterio de la muerte, pero que hay que permitirlo que aparezca porque forma parte de una de las etapas. O la culpabilidad, siempre hay algo de culpa, podría haber hecho aquello, o si yo hubiese sabido así esto otro, ¿cómo no hice aquella cosa? Van apareciendo ciertos sentimientos que son propios del camino del duelo. El resentimiento. El resentimiento tiene que ver con que, qué sé yo, cuando es una persona cercana a nosotros que la queremos mucho, decimos, era tan bueno y habiendo gente tan mala, justo le toca a él, o este que es tan bueno, mirá, y aquellos que son malos, mirá, andan como si nada. Se van apareciendo sentimientos que hay que permitirlos fluir porque dicen los autores que es el modo que psicológicamente el ser humano actúa para ir de algún modo dosificando el dolor. El dolor es tan fuerte que no lo podemos recibir de un solo golpe. Entonces, esos sentimientos son como mecanismos que psicológicamente usamos para ir dosificando el dolor y vamos dejando entrar la cantidad de dolor que podemos soportar en este momento. Entonces habrá un poco de negación, habrá un poco de ira, habrá un poco de culpabilidad y resentimiento hasta que uno va integrando la realidad de la muerte del ser querido. Otro paso en este camino es ya hacia el final del proceso del duelo antes de la aceptación, esta cierta tristeza, melancolía,
desinterés en el sentido de que uno lo ve a la persona que está atravesando el duelo como sin muchas ganas de nada, tiene que ver con el paso previo a la aceptación, porque de algún modo ese dolor y esa realidad que me causó la muerte del querido la voy entendiendo que ya no la puedo cambiar, está ahí, la tengo que asumir. Y eso me causa tristeza de algún modo porque no la puedo cambiar. Termino de entender que mi ser querido físicamente ya no está, y yo no puedo hacer nada para cambiar esa realidad. Tiene que ver con ese paso previo entonces a la aceptación. Los autores aquí hablan de cierta depresión, que no es la depresión como enfermedad psicológica, sino es la depresión como tristeza, como desinterés, en el sentido de termino de bajar mis defensas y de tomar el misterio de la muerte así. Está. Esta es mi realidad. Esto es lo que me ha sucedido. Psicológicamente ya estoy listo para asumir el siguiente paso, que es empezar a mirar con esperanza y a reconducir mi vida, a volver a planear cosas, a volver a retomar mis actividades, y como decíamos, con la certeza de que ahora se ha incorporado algo nuevo en mi vida, que es este dolor que me va a acompañar, no con la intensidad que tenía al comienzo, pero sí como realidad de dolor que se instala en mi corazón y en mi vida, y yo tendré que seguir caminando con ese dolor, pero tendré que volver a mis actividades, a mi trabajo, a seguir cuidando al resto de mi familia, a seguir vinculándome. De a poquito vuelvo a esas realidades. Y es acá esto que decíamos recién. Acá los autores vinculados con nuestra fe, con el cristianismo, hablan de un paso decisivo en el camino del duelo y en la elaboración del duelo, es la transformación del dolor en gestos de solidaridad, o alguno de ustedes hace rato hablaba de quiero en mi comunidad iniciar un espacio de acompañamiento del duelo desde mi experiencia de dolor. Eso tiene que ver con ese paso decisivo en la transformación. Mi dolor se ha convertido en una misión. Mi dolor me ha ayudado a entender que hay otros que atraviesan diferentes situaciones de dolor relacionadas o no con el duelo. Pero en lugar de ensimismarme, me hace abrir y salir hacia los demás. El dolor propio es menos dolor en la medida en que nos hacemos solidarios con el dolor de otros. Entonces, esta herramienta de solidaridad, de abrirnos a veces a la misma familia. Yo en este trabajo de tesis que estoy haciendo para lo que estoy estudiando, ha sido escuchar el relato de algunas personas en duelo. Y una mamá que pierde su hijo en un suicidio me dice de eso. De a poquito fui transformando ese dolor que me causaba la muerte de mi hijo en amor. Amor primero a mis otros hijos que no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Amor a mi esposo que tampoco tiene la culpa y me imagino que siente el mismo dolor que yo siento. Pero también amor hacia otras mamás que por ahí las veo que también están atravesando un duelo y los quiero acompañar. U otra trabajó sobre la prevención del suicidio. O sea, se abre como un amplio campo de actividades y servicios en el que uno el propio dolor lo va transformando en misión. Eso nos proponen los expertos en el duelo. Estas diferentes experiencias de sentimientos, de sensaciones. Y acá, hablando con ustedes, muchos han contado que tienen experiencias de duelo y de dolor, que tienen experiencias de la partida de un ser querido. Entonces yo los invito, ahora como una pequeña actividad, así no los aburro tanto, que si alguno se anima a compartir, en sus experiencias de dolor, en su experiencia de duelo, ¿qué sentimientos de estos que hemos hablado por ahí han experimentado o han sentido? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Menti. Dejamos de compartir la pantalla, Ariel, así sí. Podemos explicarles cómo tienen que entrar aquí. Yo igualmente les voy a pasar un vínculo también, que ahora por el chat. Denme un segundito, ya enseguida les estoy pasando el vínculo. Esperen que... Que entiende estas cositas y le voy a explicar. Pero bueno, la idea es esto.
a ver qué sentimientos de algunos de los que hemos hablado u otros que no hemos mencionado ustedes han experimentado. Yo le hablaba de algunos, por ejemplo, ira, culpa, negación, resentimiento, tristeza. ¿Qué sentimientos ustedes recuerdan de sus experiencias de duelo? Bien. Ustedes ven que se pueden hacer clic en el link, vínculo que les mandé allí en el chat, o también pueden entrar a menti.com, ya sea en una aplicación del celular o directamente en internet, y poner ese código que está allá arriba de todo. Vieron que dice 6081-6165. Entonces ahí van a ir mostrando ustedes, van a ir pudiendo ir dando esos sentimientos. Tienen 3 casilleros para participar. Y se van a ir armando. Por ahora está escondido para que nadie se copie. Está escondido los resultados y después los vamos a ir compartiendo. ¿Cuáles son los estados de ánimo o sentimientos que recuerdas de un duelo vivido o que estés viviendo, ¿no? Pónganlo en singular. En vez de poner tristezas, pongan tristeza, por ejemplo, para que en la nube de palabras, después, si eso se repite, salga más grandote. Díganos si están pudiendo ingresar. Y ya hay uno que estuvo votando, ahí lo tenés ahí abajo, Ariel, ya hay uno que estuvo votando, no lo estamos mostrando para que nadie se nos copie. Sí, ya hay uno que... Ya van 3, sí, van sumándose, ¿ves? De a poquito. Cuca, ¿alguna preguntita, Cuca? No puedo entrar con el código, no tengo el código, estoy con el celular. El código, mira, tenés el link que mandé en el chat, o si no tenés... Ya abrí el link. Ah, perfecto. Bueno, y ahí no te da la posibilidad de votar o te pide el código. Me pide código. Bueno, lo tenés ahí arriba, 6081-6165. Lo voy a escribir también en el chat, Cuca, dale. Gracias. No, por favor. 6081. Espera que no estoy escribiendo bien. 6081-6165, ¿no? Ahí está, ahí lo puse también en el chat, así lo tienen a mano. Ya participaron 8, esperamos un poquito más, 9, va subiendo, va subiendo. Se va subiendo, esto es como... Van cargándose los datos como en las elecciones. Uy, no hablemos de ese tema. No vamos a entrar en ese tema en detalle, pero se van cargando así los... Hay algunos que tienen duelos, otros no, pero bueno, ese es otro problema distinto. Ya tenemos 10 que han participado. Después, cuando vos nos digas, Ariel, visibilizamos los resultados. Bueno. En forma... ¿Hay alguien más que esté intentando y no puede? Por ahí hay 11 tengo ya. 11. Bueno, igualmente si no se va a sumar igual, o sea, se sigue... Vamos haciendo un conteo. 5, 4, 3, 2, 1. A ver los resultados. Ahí, espérate que ahora yo no puedo. Ya me hice el canchero, ahí está. Ahí está. Espérate que... Ahí está. Ahí está. Bien, ustedes pueden ver las diferentes palabras que han aparecido en el centro y más grande. Pueden ver que, sin lugar a duda, de lo que más se habló fue tristeza, pero van apareciendo como más grande sobre lo que más se habló, y también en el centro. Esperanza, dolor, enojo contra los médicos, apatía, miedo, culpabilidad por no cuidarme, arrepentimiento, desinterés, angustia. Bueno, ven, ahí están estos sentimientos de los que hablábamos. Yo decía por ahí, qué interesante. Yo también cuando leía este material, cuando voy haciendo el trabajo,
Yo tengo también una experiencia del duelo de un hermano, y uno va identificando un montón de cosas, ¿no? De esto que hablan los autores desde la teoría, uno se logra identificar y dice, parten de realidades concretas. Yo también escuchando estos relatos de vida de las personas a las que le pedí que me cuenten cómo han elaborado sus duelos, aparecen todos estos sentimientos. Pero también es lindo escucharlos, que ese dolor intenso del inicio, esa tristeza que uno dice no lo voy a poder superar, siempre expresan eso, y a poquito uno va descubriendo que sí se puede, que es posible ir superando ese dolor y esa tristeza, que no es olvido, que no es borrar y convertirse en algo que no siente nada, sino lo va integrando en la vida. Y a veces hay caídas, todos me dicen lo mismo, a veces a esos bajones que vienen y uno dice, bueno, no, tengo que seguir caminando. De repente la vida se convierte con esos altibajos, pero en el que uno ya lo tiene integrado al misterio del dolor, de la tristeza, iluminado por la esperanza, ¿sí? Pero bueno, queríamos que compartir también esto, porque sabemos que desde la experiencia de cada uno nos enriquecemos en este camino del duelo. Después lo vamos a también bajar y lo vamos a poner en el aula virtual, ¿eh? Va a quedar la imagen para que lo vayamos refrescando, ¿no? Porque tenemos es de alguna manera esos primeros sentimientos que hoy, en un primer encuentro, fuimos identificando dentro de nuestros duelos. Ahí, no sé si Sabrina levantaba la mano, ¿nos quería decir algo, Sabri? Sí, yo, porque yo puse felicidad. Bien, pero porque no es que me causó felicidad la muerte de mis abuelos, ¿no? Pero me causó felicidad haber experimentado con ellos, ¿no? La acción de gracias por la vida de ellos. Sí. Bien, eso Lo cuando que me vamos... dejaron, lo que me dejaron. Perfecto. Ya vas a ver, cuando entremos el próximo lunes a lo que es la pastoral del duelo y la acompañamiento, vamos a ver que un elemento fundamental es eso que acabas de decir. La acción de gracia, yo le llamo memoria agradecida de tantas cosas que los seres queridos nos dejan. Nadie pasa en nuestra vida sin dejar huella. Y cuando uno logra identificar esa huella de estas personas amadas, se convierte en acción de gracias. Yo hablo de mis abuelos como que están vivos. Bien. Y me encanta escucharlo a usted, padre, porque mis abuelos son tucumanos. Tenemos la misma tonada, bien. Bien, tenemos la misma tonada, entonces. Sí. Bueno, eso. bien, les agradecemos esto que compartan, y la idea es esto, ¿no? Poder ir compartiendo. Digo, en este primer lunes la idea era esta parte general, que ahora agrego algo más a lo dicho como para cerrar y no ser tan larguero y aburrido, pero la idea de hoy es esta mirada general de lo que es el duelo, para que tengamos algunos elementos que nos ayuden a entender este camino y a saber que cuando nos acercamos a personas que atraviesan el duelo, hay procesos, etapas, momentos, hay días en que la persona que está en duelo siente que no puede, y es ahí donde uno tiene que animarlos, acompañarlos. Ya vamos a ver cuando entremos el otro lunes al acompañamiento propiamente. Vuelvo a compartir pantalla para ver la última partecita de la temática de hoy, que tiene que ver con... ¿Se está viendo, verdad? Sí, sí. Bien. Que tiene que ver con... Vamos a pasar esto que ya vimos. Por último, los que estudian el duelo, los que vienen analizando este camino, este proceso de elaboración, hablan de diferentes tipos de duelo, que en esto tampoco se terminan de poner de acuerdo cuántos tipos de duelo hay, de acuerdo a ciertas características. Yo he tomado cinco tipos de duelos, que por ahí son los más comunes, que cuando uno habla son los que suele identificar en las personas. Ponía en el centro este tema del duelo normal, que es el que todos aspiramos, y esto que acabamos de ver, este recorrido que acabamos de hacer, tiene por finalidad alcanzar este duelo normal. El duelo normal tiene que ver con entender que el camino del duelo se inicia
el día de la muerte del ser querido con ese dolor intenso que nos causa, y que tiene momentos y etapas, que tiene altibajos, pero que yo tengo que ir permitiendo que todos esos sentimientos, así como ustedes los han nombrado recién, se expresen. Si siento ira, permitirme sentirme enojado, permitirme expresar, y cuando uno está acompañando a alguien, permitirle expresar eso, permitirle crear todos los sentimientos. Por eso, Ariel, vos decías hoy que el típico, el no llores, es lo primero que no hay que decir. Que no hay que decir. O sea, el no llores o el no te enojes, o sea, el no llores es el más típico, ¿no? Más típico. Justamente necesitamos expresarnos. Tampoco es obligatorio llorar, porque a veces vieron que hay, yo trabajo mucho con adolescentes, yo no lloré tanto como mi amigo. Bueno, cada uno llora o no llora como le sale, ¿no? En criollo. Perdón, Ariel. No, perfecto, pero eso, ¿no? El objetivo para que haya un duelo normal es permitir que los sentimientos afloren como vienen, así como salen, porque el misterio de la muerte provoca todos esos sentimientos. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, y lo que decíamos al comienzo, la muerte, ante la muerte, la fe y la esperanza no nos hacen inhumanos, al contrario, nos ayudan a que todos esos sentimientos, que vamos a ver, se puedan convertir en oración. Si uno toma textos bíblicos, por ejemplo, el libro de Job, Job es una persona que en su dolor saca todos los reclamos que pueden haber a Dios. En un momento es como que le dice, bueno, ¿qué te pasa que todo esto me está sucediendo a mí? No, bueno, eso también, animarnos a hablar con Dios de ese modo, con todos los El sentimientos. libro de quejas de Job. El libro de quejas de Job, ¿no? Que también tienen que ser nuestros libros de quejas a veces, porque necesitamos expresarlo para que se conviertan en oración. Yo siempre digo, ante el misterio de la muerte, todo lo que se genera en el corazón, si es ofrecido a Dios, es oración. Y Dios lo recibe así porque entiende ese dolor que la muerte nos provoca. Un segundo tipo de duelo que me parecía conveniente hablar es el duelo que es el contrario al normal, por un lado el patológico y por el otro lado el crónico. El duelo patológico tiene que ver con que esos sentimientos que son propios del duelo, que son propios del misterio de la muerte, se comienzan a prolongar por mucho tiempo, nos quedamos estancados en uno de esos sentimientos. Por ejemplo, en los duelos patológicos, lo más peligroso es la depresión, quedarse sin ganas de hacer nada por mucho tiempo, no quererse levantar. En estos duelos patológicos a veces ahí se necesita la ayuda de especialistas, de profesionales, un médico, un psicólogo que pueda ayudar. Cuando estos sentimientos propios del duelo se prolongan demasiado tiempo o no permiten que uno continúe haciendo este camino o este proceso. Y el extremo más peligroso es el duelo crónico, cuando han pasado muchos años y uno sigue arrastrando esos sentimientos con la misma intensidad que al inicio. Me tocó conocer ahí en la ciudad que soy una mamá que se murió su único hijo, y han pasado 3 años y ella no puede terminar de sentir esos sentimientos iniciales. Incluso hasta todos los días, desde que yo la conozco, ella va al lugar donde está sepultado, el cementerio, y pasa todo el día ahí en el cementerio, porque me dice ella, yo siento que mi hijo se queda solo, no lo puedo dejar ahí. Ese tipo de duelos son duelos realmente crónicos en el que la persona no ha logrado integrar, entonces necesitan una ayuda especial. Vamos a ver el otro lunes que en el acompañamiento del duelo también hay que saber reconocer cuándo necesitamos de especialistas en estos temas para poderle ayudar a la persona a que siga elaborando el duelo, o uno mismo cuando necesita la ayuda de especialistas, ¿no? Para que puedan acompañar. Junto a estos tipos del duelo normal, patológico y crónico, hay 2 tipos de duelo que tienen que ver con la manera de elaboración. Uno es el anticipatorio, que tiene que ver con esos duelos en el que uno se va preparando. Si bien la muerte no deja de golpearnos, cuando uno ha visto que una persona viene enferma o viene sufriendo mucho, uno también va como preparándose, asumiendo y aceptando el desenlace, ¿no?
No es lo mismo que alguien muere en un accidente repentinamente, a ver que es una persona que viene haciendo un proceso, cuando son personas mayores, y uno dice, bueno, ha ido haciendo su camino de la vida y forma parte de la vida también llegar a la muerte. Un duelo anticipatorio son aquellos en los que uno se puede ir preparando para esa realidad. Y por último están los duelos retardados, que tienen que ver con diferentes duelos que uno puede ir experimentando en la vida, pero que no los elabora o los va acallando por diferentes circunstancias. Para darle un ejemplo, en estos casos que yo busqué para el trabajo de investigación que estoy haciendo, yo la hablo a una señora para que me cuente, yo sabía de la muerte de su hija, sobre el duelo de su hija. Cuando ella comienza su relato de vida, empieza diciendo, en realidad a mí la vida me dio muchos golpes. Murió mi papá, que no lo pude llorar porque tenía una hermana con cáncer a la que tenía que acompañar y ser fuerte. Entonces, mi papá murió un viernes, yo el lunes, estaba en una psicóloga pidiéndome que me dé fuerzas para acompañar a mi hermana, que estaba con cáncer, su hermana se muere, no podía hacer el duelo porque esta hermana había dejado una hija, y ella era la única hermana que la tenía que asumir y cuidar, entonces tenía que mostrar fuerza para acompañar a la hija de esta mujer. Dice, cuando yo pensaba que ya la vida no me podía golpear, mi hija se quita la vida. Y es ahí donde ella dice, yo entendí que tenía que hacer duelo, no solo por mi hija, sino los otros duelos que los venía teniendo ahí en el tintero, pero que han explotado con la muerte de la hija. Entonces, los duelos retardados son aquellos en los que uno no los elabora por diferentes circunstancias, pero uno tiene que saber que el duelo no elaborado aparecerá en algún momento con otras circunstancias, con otros duelos o con otras pérdidas, pero que si no los elaboramos, en algún momento todo duelo nos saca factura. Bueno, con esto voy a dejar de compartir. Cuántas cosas nos dejaste, Ariel, ahí haciendo rumiar en la cabeza y el corazón. Yo ya me quedé con algunas preguntas que te voy a hacer, porque ustedes se creen que yo no voy a aprovechar para preguntarle, padre Ariel. Acá todos, nadie tiene el certificado definitivo de experto en duelo, ¿no? Porque precisamente, incluso en nuestra propia vida, vamos atravesando distintos tipos de duelos. Yo un poco para que se rían un rato de una pavada, hay gente que no superó el duelo de la adolescencia, ¿viste? Entonces, todavía que es los famosos, perdón, padre Ariel, no se escandalice, los famosos pendeviejos, ¿vieron? Que andan dando vuelta por ahí. Eso también tiene que ver con duelos no resueltos, ¿no? Otro tipo de duelos, ¿no? Acá estamos en el duelo de la pérdida de los seres queridos, ¿no? Y yo me quedé con algunas preguntas ahí para elaborar en la clase que viene, para charlar en el próximo encuentro. Esto de, me quedé con esta última experiencia que contabas, Ariel, yo tengo que ser fuerte en este duelo porque, ¿y qué es ser fuerte y por qué? ¿Y para quién? ¿No? Porque también a veces, desde la propia experiencia de dolor, vivida y reconocida, que eso es muy importante, es desde allí donde yo puedo acompañar a un hijo que crece, a un familiar que está atravesando una enfermedad o lo que fuera, ¿no? A veces nosotros, famoso de, así como también cuando yo era chico, yo vengo de otra época, no soy un señor mayor, decían, los hombres no lloran, ¿no? Y entonces ese mandato entonces yo, por ejemplo, no puedo llorar, lloro con las películas, con las series, ¿no? Eso sí lloro, ahí sí lloro todo. Me lloro todo, ¿eh? Obviamente cuando son de tristes, ¿no? Por supuesto, no cuando son cómicas. Y digo, bueno, son mi momento por ahí de llorar. Ahora me animo un poco más, se ve que ya me voy soltando, ¿no? En esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es todo un aprendizaje que también tiene que ver con
cómo elaboramos nuestros sentimientos, cómo los dejamos fluir, en todos los órdenes. En todos los órdenes, sí. Entre ellos, por supuesto, este tan importante del duelo. Claro, Así y que que hablábamos de esto al comienzo, el tema tabú, ¿no? Que a veces el no llorar o algo tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a llorar al frente de un niño, digamos? Bueno, eso también al niño lo va haciendo entender y después uno le puede hablar a partir de esas situaciones, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Vamos tirando algunas pistas de lo que también vamos a